Bienvenidos a un nuevo vídeo de Pegaterra. Nos vamos de ruta de nuevo, nos vamos a visitar la zona de los Monegros haciendo una ruta circular para visitar los tozales de los Monegros, y esta vez lo vamos a hacer de una forma muy diferente, así que acompañadnos y no os lo perdáis. Os ponemos aquí la ruta que haremos y luego la compartiremos con vosotros. Venid. Bueno, ya estamos aquí, hemos llegado a Drop Campers. Pues esta es la sorpresa que os decíamos antes. Este fin de semana va a ser distinto. Nos vamos de ruta con una Drop Camper. Vamos a probarla y a explicaros la experiencia. Y ahora Gerard nos va a explicar un poquito qué es lo que hacen aquí. Explícanos cómo empieza todo este proceso y cómo lo hacéis. Todo empieza aquí, a partir de los tableros originales, que luego llevamos a cortar, y enseguida pues nos ponemos a ensamblarlo y empezamos a montar ya las caravanas de manera totalmente artesanal, de manera que cada una es distinta a la anterior. Cada uno puedes cumplir los caprichos que tengas, sí, dependiendo de cada cliente, pues... ¿Qué tipo de accesorio podemos variar de un modelo a otro? Pues principalmente podemos variar tanto la suspensión, desde una suspensión más normal de barra de torsión hasta una suspensión extreme off-road, hasta pues el tipo de cocina, ya sea un hornillo pequeñito o dos fuegos fijos o una vitrocerámica, que también es como la que lleváis vosotros. Se puede poner con nevera o sin nevera, con fregadero, con agua caliente, calefacción. Molín. Una vez tenemos ya la madera y tenemos las piezas cortadas, ¿ahora qué hacemos? Vale, entonces venimos para aquí, empezamos el ensamblaje del cuerpo, de las paredes interiores y todo el aislante y paredes exteriores. Le ponemos el dibón, que es el aluminio este, y luego ya las enviamos a pinturas. Claro, el tipo de pintura es todo distinto, ¿no? Este es Linex. A partir de 5 milímetros empieza a ser antibalas. Aquí le ponemos un par de milímetros, más o menos. Bueno, pero resistente a los golpes, sí, y a las rayaduras. Le hace especialmente a prueba de rayadas, por lo tanto para hacer off-road nos va fenomenal. Es totalmente aislante tanto del frío y calor, pero no es pintura, o sea, no salta la pintura. En todo caso, si lo que puedes hacer es arrancarle la piel. Es como una piel extra que le das. Aquí tenemos un par de chasis ahora mismo. Están en fase primeriza. Las ruedas pueden ser de carretera o más off-road. Tenemos también las opciones. El chasis se puede pintar en el color que quieras, es de acero, galvanizado, y está hecho a prueba de bombas. Está sobredimensionado, sobre todo para no tener problemas. ¿Y la amortiguación? Suspensión independiente de raquetas con el amortiguador, y nosotros le hacemos la modificación del amortiguador externo. Vale, entonces hablamos de un chasis que está sobredimensionado, con todos los depósitos integrados, amortiguación independiente. Vale, entonces realmente es la única que para off-road, es la única actualmente que de verdad es puramente off-road, ¿verdad? Bueno, es lo que intentamos, ¿no? Es nuestra, digamos, piedra filosofal, pensado para aquellos aventureros exigentes que quieren ir a donde nadie llega con su coche. Como estos vídeos que vemos de australianos que llevan, ¿verdad? Esa es un poco la idea, ¿no? Que aquí no se ve mucho, aquí porque no. También, ¿no? Nosotros la vamos a poner a prueba este fin de semana, no a ese nivel, no a ese nivel, pero la vamos a poner a prueba. La idea es que la probéis, la disfrutéis y veáis también el comportamiento, sobre todo también de la suspensión. Una vez tenemos la carcasa, una vez tenemos el chasis, lo ponemos uno encima del otro y ahora... ¿qué hacemos? Luego empezamos a hacer ya el tema de instalaciones, como es pues poner la nevera, ¿no? La instalación, cablear todo el chasis con la caravana y ya retocar por dentro el panel de control, las luces, que todo funcione, que todo esté... Y empezar a poner todos los caprichos, ¿no? Y luego ya accesorios como sonía todo, la vaca... Gerard me va a explicar un poquito cómo funciona para que sepamos usarla el fin de semana. A ver, ¿qué tengo que saber? Aquí tenemos la parte de atrás, la parte de la cocina, ¿vale? Vale, va cerrada con llave. Aquí tenemos la luz con dimmer y tenemos cocina de vitro a diésel. Tenéis aquí el frigorífico, aquí tenéis USB, 12 voltios y el depósito de aguas grises de 25 litros, ¿vale? Enchufe de 220 y adentro hay otro. Aquí tenéis un poco de espacio y un poquito de también, pues tenéis aquí la basura, ¿vale? Que va enganchada aquí. Jolín, todos los detalles, ¿eh? La ducha,
¿vale? Ducha exterior, tenéis agua caliente también. Conectamos aquí. Sí, es como la... Vale. Vale. Tienes aquí debajo el interruptor. ¿Qué? ¿La liaremos tanto como para usarlo? Esperemos que no, vamos. El fregadero, que también lleva agua caliente. Tenéis la mesa exterior, Ah, la barra, que me gusta. la mirar. barra de bar que te gusta tanto. Y ya está, claro. Bueno, ahora vamos a ver la parte de dentro. A ver quién duerme aquí hoy, que nos pelearemos. Aquí dentro tenemos el panel principal, ¿vale? Con la pantalla Victron, que nos indica pues los consumos, la batería, está la batería, si estamos cargando de la red eléctrica, y además también tienes pues los depósitos de agua grises y agua potable. Además tenéis la calefacción, 12 voltios USB. Este botón son las luces de los bajos, que llevan unos luces. Luces LED en la parte baja. Y aquí tenéis el mando, ¿vale? Para cambiar Las luces el color. tienen colores, Y estos son armarios. Y estos son armarios, correcto. Un poquito más espacio para la Hay ropa. un montón de sitio para... Resistencia al depósito de agua, ¿vale? Vale. Si la activáis a partir de menos de 5 grados, se va a activar y no se os congelará el depósito. Luego aquí tenéis el agua caliente, ¿vale? Tendréis agua caliente a partir de la resistencia del boiler. Claraboya, con ventilación, oscurecedores... ¿vale? Aquí tenéis las luces de lectura, ¿vale? Se activan por aquí. Hay ganchos de estos que te molan a ti muchísimo. Ganchitos, sí, esto es para... le ponemos una hamaca. Una pequeña para los hamaca bebés. para los bebés. O cama, pero si lo doblas, A ver. ¡Hostia! podemos tener el modo sofá. Aquí. Bueno, las niñas no las sacamos de aquí dentro este fin de semana, ¿eh? No las vais a ver coger bichos, ¿eh? Ya os lo digo. Bueno, las puertas tenéis para bloquear para desde dentro, desde dentro. Tenéis también las ventanas que se pueden abrir y bajar. La puerta va imantada, con lo cual es fácil de poder... Puerta de barco, ¿vale? Hecha a prueba de agua, a prueba de polvo. Pues si aquí caemos un montón, si esto va a echar. Venga, y en la parte superior llevaremos esta tienda. Así que la Drop Camper también es perfecta para una familia de 4. Solo queda ponernos rumbo hacia Fraga ahora. ¡Y cómo mola, ¿no? Que estaban sol, que estaban ¿Qué? ellas. ¿Sí? Vamos a pescar. Igual me toca dormir solito, ¿no? No. Bueno, pues ya hemos hecho el tour, ya sabemos cómo funciona todo. Muchas gracias. Nos vemos a la vuelta y os contamos la experiencia. Aquí tenéis las llaves. Muchas gracias. Que lo paséis en grande. Nos vemos el domingo. He perdido un poquito por las pistas. Sí. Otra Hemos dado- nocturna. Ha sido una jugada de estas de Google Maps que nos ha llevado donde no tocaba, pero lo hemos encontrado. Hemos probado la Drop Camper bien, hemos empezado a tope. Mirad cómo la hemos puesto. dejado, ¿eh? Fijaros cómo la hemos dejado por las pistas. Muy ¿Qué? sorprendidos. La verdad es que parecía que íbamos mirando por si la habíamos perdido porque no notábamos ni que la llevábamos puesta. Madre mía. Bueno, ya estamos aquí esperando a Thomas y a la Defender Family. Se avecina un fin de semana de mucho viento. A ver qué tal lo llevamos. Y bueno, por la noche bajaremos a unos 7 grados, así que bueno. Abrigarse toca. No, ya tenemos aquí a Thomas, que ha venido con el Toms. ¿Dónde vas? Bueno, mañana por la mañana os enseñaremos el bicho este. Bueno, ya hemos cenado. A ver, chicas, ¿cómo estáis aquí? Bien y calientes, pero... Ahora ya lo dejáis así. Y ahora empezará a calentarlo todo. ¡Oh, sí! Bueno, ¿cómo estamos? Bien. ¿El ladrón? ¿Calentitas? ¿Y el papá? Arriba. A ver si aguanta toda la noche o se baja con nosotras porque nos echa de menos. Adiós, buenas noches.